Hola, bienvenidos a un domingo más. Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Los acompañaré durante estos minutos. Hola, para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Giovanni y les contaremos qué veremos en la prédica. Sabes que Dios quiere darnos abundancia de Él en nosotros, pero somos nosotros los que debemos dejarnos llenar hasta los bordes y más de Él. Dios no pone límites para derramar su amor y su presencia en nosotros. Somos nosotros los que ponemos la copa, somos nosotros las vasijas, somos nosotros quienes debemos disponer nuestro corazón para recibir la llenura de su Espíritu Santo en nosotros, para que nuestras copas estén siempre rebosando. A continuación, el pastor Enrique Loaiza te hablará más sobre la carga de la envidia. Bienvenidos. Queremos recordarte que podés apoyar a nuestro ministerio a través del Simpe Móvil o a las cuentas que están apareciendo en este momento en pantalla. Con tu colaboración podremos seguir expandiéndonos y nos ayudará a llegar a más personas con nuestro mensaje. A los que ya nos apoyan de corazón, gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Ahora sí, prepárate para la prédica que ya va a empezar. Buenos días. En estos 16 estudios realizados, hemos visto que no nos hace falta nada porque el Señor es nuestro pastor. Hemos visto que nos hace falta, eso sí, reposar en verdes pastos y que Él nos lleva junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, proveyendo descanso y frescura a nuestras almas. Hemos visto su capacidad de restaurar nuestras almas cuando estamos débiles o nos hemos extraviado. Hemos visto que nos guías por sendas de justicia correctas y que aun cuando caminemos por esos valles, los valles inevitables de profunda oscuridad, no tenemos razón para temer. Y que aun cuando el mal nos rodea, no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Como dice el versículo 4, porque tú estás conmigo. Y también vimos cómo Dios usa su vara, su cayado para darnos consuelo, para instruirnos, para guiarnos, para protegernos y salvarnos de problemas. Ahora llegar al versículo 5 vemos un cambio en este salmo. Algunos comentaristas creen que esta es una nueva imagen distinta a la del buen pastor, que ahora pasa a ser un anfitrión amable. El versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En las escrituras, las copas rebosantes eran un símbolo muy elocuente. Mientras tu copa estaba llena, eras bienvenido. Pero si quedaba vacía, el anfitrión te estaba indicando que era hora de marcharte. Si el anfitrión de verdad estaba disfrutando de tu compañía, te seguía llenando la copa hasta que ésta rebosaba y el líquido caía en la mesa. Eso implica que eras bienvenido a la mesa de Dios, que tu lugar está reservado y nadie te lo puede quitar y que tus necesidades serán suplidas en abundancia. Es decir, es tanta la generosidad del anfitrión que la copa nunca queda vacía. Más aún, la copa siempre se desborda. Nuevamente aquí se usan dos figuras importantes como son el aceite y la copa. ¿Qué implicaciones tienen estos dos elementos para la vida de una oveja y que demuestran de parte del pastor para el beneficio de su oveja? Nos habla de la abundancia según Dios y nos dice dos cosas importantes. Primero, la abundancia de Dios se muestra en su protección. Y segundo, la abundancia de Dios se muestra en su provisión. Ahora bien, antes de entrar en detalle, quiero aclarar plenamente el concepto de abundancia en la Biblia, porque hay muchas personas que creen que el término abundancia tiene que ver con tener riquezas o tener bienes materiales de sobra o en exceso. Pero hay una escritura significativa donde Dios dice en relación con la restauración de Israel en Jeremías 33:6,
yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. O en la Nueva Traducción Viviente, el mismo Jeremías 33:6 dice, sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. La palabra clave aquí es revelaré. No se puede comprender o apropiar la abundancia de Dios si Él no la revela. La abundancia se recibe por revelación. Yo quiero que examinemos algunas palabras básicas o conceptos que se usan en esta relación. Todas las palabras tienen mucha conexión, pero no son sinónimos. Hay diferentes tonos en su significado. Trataremos primero con los conceptos positivos y después los negativos. Hay 4 grupos principales de palabras en el lado positivo: rico y riqueza, caudal y acaudalado, prosperar, próspero, prosperidad, y abundar, abundante y abundancia. Una importante distinción es que cuando usamos la palabra rico y riquezas o caudal y acaudalado, nos referimos a alguien que tiene valores considerables de dinero o de bienes. Pero cuando hablamos de prosperar o próspero, prosperidad o abundar, abundante o abundancia, la implicación no es necesariamente que la persona referida tenga mucho dinero en el banco o sea dueña de posesiones materiales. De manera que hay una importante distinción, pues la promesa de Dios es primordialmente que tengamos abundancia en vez de riquezas. Esencialmente, abundancia significa que se tiene todo lo que se necesita y algo más para darle a otros. Es no carecer de nada y tener más de lo que necesitamos para compartir con otros. La sugerencia es siempre que Dios nos eleva sobre el nivel de nuestras necesidades para que de esa manera podamos ayudar en las necesidades de otros. La palabra prosperar, especialmente como se usa en la Biblia, tiene una connotación de éxito, pero no significa necesariamente que se refiera a tremendas posesiones o riquezas materiales. Alguien podría aún decir que tiene más de lo que merece, y alguien podría desear saber por qué él o por qué ella tiene tanto y yo tampoco. ¿Por qué él o por qué ella tiene una despensa llena y una jarra llena? ¿Quién le dio al otro la posibilidad de abundancia? ¿Quién lo hizo a él el jefe? ¿Quién coronó a ese fulano como amo de todas las cosas? Es que no es justo, no es correcto. Y en efecto, mientras más pienso sobre esto, y eso es exactamente lo que no debería de hacer, pensar mucho en eso, no deberíamos de pensar tanto en esto. Y para abreviar, al final de esos pensamientos hay un estuche mortal, y ese estuche se llama envidia. Si usted no ha visto la envidia en la vida real, el ejemplo está en las películas de espías. Vamos a trasladarnos al cine a ver una película de James Bond, el espía. El asesino transporta el estuche al subir las escaleras de atrás hasta una pieza, un cuarto vacío, no alto del edificio. Y cuando está seguro que nadie puede verlo, el asesino se agacha, abre el estuche y allí está entre cojines un rifle desarmado o una escopeta, y que lo que esperan es al buen tirador. El buen tirador espera pacientemente que llegue la víctima. La pregunta, ¿quién es su víctima? Bueno, alguien que tiene más de lo que usted tiene, alguien que tiene más cosas de valor, más caballos de fuerza en su carro, más espacio en oficina, o más miembros en iglesia. Y celosamente el tirador fija la mira sobre quién tiene más.
Y como dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Probablemente usted dice sinceramente, no, don Enrique, yo nunca haría eso, yo nunca mataría. Con un rifle tal vez usted nunca mataría, pero ¿qué con su lengua? Con su mirada de odio, con tu chismorreo. Dice Proverbios 6:4 que los celos son el estallido de ira del hombre. Pregunto, ¿está tu mirada puesta sobre alguien? Si es así, sea cuidadoso, porque dice Proverbios 14:30 que la envidia consume los huesos. Necesita desistir de la envidia. Necesita un antídoto para los celos. Quiero decirte que este Salmo 23, versículo 5 que estamos estudiando, nos ofrece un antídoto. Antes de lamentar las cosas que no tiene, alégrese en la copa abundante que tiene, porque el Salmo 23, 5 dice, mi copa está rebosando. Rebosar es sinónimo de abundancia. Cuando algo rebosa es porque se sale de los bordes de un recipiente, lo cual significa que hay mucho en su interior. Y una copa que está rebosando es porque está más que llena, está desbordando de llena. ¿Está llena tu copa? ¿Está rebosando tu copa? Claro que sí, porque el vino toca el borde y luego se derrama por la orilla. Tu copa no es lo suficientemente grande para contener esa cantidad. Según David, nuestros corazones no son lo suficientemente grandes para contener las bendiciones que Dios desea darnos. Él derrama y derrama hasta que literalmente fluyen por sobre el borde y caen a la mesa. Yo creo que a usted le gustaría un párrafo de hace un siglo del predicador F.B. Meyer, y él escribió, cualesquiera que sean las bendiciones que están en nuestra copa, seguro que van a rebosar. En la Biblia, el ternero es siempre el ternero engordado, la túnica es siempre la mejor túnica, el gozo es algo inexplicable, la paz sobrepasa todo entendimiento. No hay límites en la benevolencia de Dios. Él no mide su bondad con cuentagotas, como el farmacéutico, ni mide sus copitas siempre lenta y exactamente gota por gota. La manera de Dios es siempre caracterizada por su numerosa y sobreabundante liberalidad. Esto está en el Salmo del Pastor, es un libro. Y de lo menos que tenemos que preocuparnos es de no tener suficiente, porque nuestra copa siempre rebosa con bendiciones. Permíteme preguntarte, es una pregunta bien importante. Si usted se fija en la disminución de nuestras cosas, eso va a conducir a la envidia. ¿Qué pasaría si nos concentrásemos en las cosas que no se acaban? Si el reconocimiento de lo que no tenemos lleva a los celos, pregunto, ¿es posible que el reconocimiento de nuestra abundancia nos guíe a estar contentos? Pruebe y vea qué pasa. Yo quiero que dediquemos unos pocos párrafos a un par de bendiciones que según la Biblia están rebosando en nuestra vida. La primera bendición es la gracia abundante. Dice Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, cuando hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia, o sea, había más gracia. Abundancia es tener más, es en exceso, una porción extravagante. Pregunto, ¿debe el pez en el Pacífico preocuparse de que podría salirse del océano? Pues no. ¿Por qué? El océano abunda en agua. ¿Necesita el yigüirro preocuparse de encontrar espacio para volar en el cielo? No.
El cielo abunda en espacio. ¿Debería una persona que se llama cristiana preocuparse de que la copa de la misericordia se vacíe? Podría no estar enterado de la abundancia de la gracia de Dios. Te pregunto, ¿usted está enterado de esa abundante gracia? ¿Usted está consciente de que la copa de Dios nos da a rebosar en misericordia? ¿O teme que su copa se seque? Su garantía va a expirar. Teme que sus errores sean demasiado grandes para la gracia de Dios. No podemos menos que preguntarnos si el apóstol Pablo tenía el mismo temor. Recuerden que antes de que fuera Pablo, el apóstol era Saulo el homicida. Y antes de que animara a los cristianos, Saulo los mataba. En Romanos 8, del 1 al 3, podemos leer y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Has pensado cómo sería para Pablo vivir con ese pasado? ¿Se encontraría Pablo alguna vez con algunos niños que dejó huérfanos? Sus rostros le perturbaban el sueño. ¿Se preguntó Saulo alguna vez si Dios podría perdonar a un hombre como él? Quiero decirte que la respuesta a tus preguntas y a las nuestras se encuentran en una carta que Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:14, que dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios no es tacaño con su gracia. Su copa podría estar baja en dinero o ropa, pero su copa rebosa en misericordia. Podría no tener una casa de lujo, pero tiene suficiente perdón. Porque el Señor, dice Isaías 55:7, es amplio en perdonar. Sí, su copa rebosa en gracia. La segunda bendición es la esperanza. Nuestra copa rebosa en esperanza. Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza del cielo hace para todo el mundo lo que la luz del sol hace en un edificio que está oscuro. Cuando la luz entra en el edificio y se refleja, ¡qué cambio! Momentos antes no se podía ver nada, estaba todo oscuro. Ahora se pueden ver todas las cosas. Como cuando la luz entra en el edificio, la esperanza de Dios entra en nuestro mundo. Y entra para el enfermo, al cual el Señor envía un rayo de curación. Entra para el afligido y le da promesa de reunión. Entra para el moribundo que lo prepara y la llama de la resurrección viene a su vida. Entra al confundido y le ofrece luz que dan las Escrituras. Dios es un Dios de esperanza. Entonces, ¿qué importa si alguien nació más delgadito o más grueso, más claro o más oscuro que usted? ¿Por qué cuentas diplomas o estás comparando currículums? ¿Qué problema hay si hay gente que tiene un lugar a la cabeza de la mesa? Lo importante es que usted tiene un lugar en la mesa de Dios y Él está llenando su copa para que rebose. Como dije anteriormente, la copa rebosante era un símbolo bien descriptivo en los días de David. Los anfitriones en el Antiguo Oriente usaban esto para enviar un mensaje al huésped. Mientras que la copa se mantenía llena, el huésped sabía que era bienvenido. Pero cuando la copa estaba vacía, el anfitrión estaba insinuando de que era hora de que se fuera,
que ya había llegado la hora de irse. Sin embargo, en aquellas ocasiones en que el anfitrión gozaba realmente de la compañía de la persona, llenaba la copa hasta rebosar. No paraba cuando el vino llegaba al borde, se mantenía llenando la copa hasta que el líquido comenzaba a derramarse y caía en la mesa. ¿Ha notado usted cuán húmeda está su mesa? Dios desea que usted se quede. Dios desea que su copa rebose de gozo, que rebose de gracia. Por eso te pregunto, ¿no debería tu corazón rebosar de gratitud? Me encontré una anécdota que deseo compartir. El corazón de un niño rebosó de gratitud, no al principio. Inicialmente este niño estaba lleno de envidia, pero con el tiempo se llenó de gratitud. Según la historia, este niño vivía con su papá en un valle en la base de un gran dique. Todos los días el papá iba a trabajar a la montaña detrás de la casa y retornaba a la casa con un carretillo lleno de tierra. Y le decía al muchacho, pon la tierra en sacos. Hijo, llena esos sacos con tierra y amontónalos frente a la casa. Bueno, el niño obedecía, pero también se quejaba. Estaba cansado de tanta tierra. Estaba cansado de llenar sacos de tierra. ¿Por qué su padre no le daba lo que otros papás le daban a sus hijos? Ellos tenían juguetes, ellos tenían juegos, pero él tenía tierra y tierra y tierra. Y cuando el niño veía que los otros tenían, enloquecía y decía, esto no es justo. Esto no es justo. Y cuando veía a su padre le reclamaba, papá, es que ellos tienen diversión y yo lo que tengo es tierra. El papá sonreía y con sus brazos sobre los hombros del niño le decía, confía en mí, hijo, estoy haciendo lo que más nos conviene. Pero aquel niño era duro para confiar. Cada día el papá traía la carga. Cada día el niño llenaba los sacos. Amontónalos lo más alto que puedas, le decía el papá mientras iba por más tierra. Y luego el niño llenaba más sacos, apilaba, tan alto que ya no podía mirar por encima de aquellos sacos. Trabajaba duro. Tienes que trabajar duro, hijo, le decía el papá. Y cada día el papá traía más carga. Y cada día el niño llenaba más sacos. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, trabaja duro, le dijo el papá un día, porque el tiempo se nos acaba. Y mientras hablaba, el padre miró al cielo que estaba oscurecido. El niño comenzó a mirar fijamente las nubes y se volvió para preguntarle al padre lo que significaba, pero al hacerlo sonó un trueno y el cielo se abrió. La lluvia cayó tan fuerte que escasamente podría ver a su padre a través del agua. ¡Sigue amontonando, hijo! Y mientras lo hacía, el niño escuchó un fuerte estruendo. El agua del río irrumpió a través del dique hacia la pequeña villa. En un momento la corriente barrió con todo en su camino. Pero el dique de tierra dio al niño y al papá el tiempo que necesitaban. ¡Apúrate, hijo! ¡Sígueme!, le gritaba el papá. Y corrieron hacia la montaña detrás de su casa y entraron a un túnel y en cuestión de momentos salieron al otro lado y huyeron a lo alto de la colina y llegaron a su nueva casa. Aquí estaremos a salvo, dijo el padre al niño. Solamente allí el hijo comprendió lo que el padre había hecho. Había provisto una salida. Antes que darle lo que deseaba, le dio lo que necesitaba. Le dio un pasaje seguro y un lugar seguro. ¿No nos ha dado lo mismo nuestro Padre Celestial? Un muro fuerte de gracia para protegernos. Una salida segura para liberarnos. ¿De quién podríamos tener envidia? ¿Quién tiene más que nosotros? Antes que desear lo que otros tienen, no deberíamos preguntarnos
si tienen lo que nosotros tenemos? En vez de estar celosos de ellos, ¿no es mejor sentir dolor de ellos? Por amor del cielo, tire la envidia, levante la copa, porque hay suficiente para compartir. Una cosa es cierta, cuando venga la tormenta final, usted estará seguro en la casa de su Padre y no echará de menos lo que Él no le dio, porque estará maravillado de lo que Él le dio. Hay muchas razones para sobreabundar en generosidad y gratitud. Dios te ha bendecido para que seas de bendición a otras personas. Si Dios no es tacaño en lo que nos da, ¿no deberíamos ser nosotros así? La Escritura dice en Mateo 18, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sabe usted lo que hacen algunas personas? Cuando Dios da en esa forma y su copa está rebosando, esas personas no dejan que los demás puedan tomar de esa copa, sino que tratan de conseguirse una copa más grande para que les siga tupiendo las bendiciones de Dios. Y es esas personas que dicen, como dice Lucas capítulo 12, versículo 13, haré graneros más grandes. No quiero dejar correr la bendición. No quiero bendecir a otro. Lo que quiero es todo para mí. No. De gracia recibimos, damos de gracia. Deje que pueda ser usted bendición para otras personas. Y dígale, oh Señor, tú unges mi cabeza con aceite, el aceite de tu espíritu, el aceite de tu alegría, el aceite de gozo. Mi copa está rebosando. Dice la Biblia que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Está usted contento con su pastor, el cual adereza mesa delante de sus enemigos? Yo espero que sí. Dios quiere darnos abundancia de Él en nosotros, pero somos nosotros los que debemos dejarnos llenar hasta los bordes y más de Él. Dios no pone límites para derramar su amor y su presencia en nosotros. Somos nosotros los que ponemos la copa, somos nosotros las vasijas, somos nosotros quienes debemos disponer nuestro corazón para recibir la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas y para que nuestras copas siempre estén rebosando. Deje que el Señor sea su pastor. Vacíe su copa de todo aquello que esté ocupando el lugar en su vida y deje que el Dios verdadero llene su copa hasta rebosar, con abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de vida, abundancia de su presencia, para que no te haga falta nada. Anhela en tu corazón recibir la llenura del Señor y deja que tu pastor llene tu copa y que de su presencia siempre estés rebosando. Quiero que hagamos una oración. Señor, llena mi copa. Lléname de ti, Señor. Yo quiero recibir más y más de ti. Que tu sola presencia sea suficiente para llenar mi corazón, mi alma, mi vida entera. Ven a ser el pastor de mi corazón. Vacía mi copa de todas aquellas cosas que no te son agradables a ti y derrama de tu amor sobre mi vida. Lléname de ti, Señor, y que siempre mi copa esté rebosando, porque mi corazón anhela tener abundancia de ti en mí, porque contigo nada me falta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el Señor es quien te levanta, quien te limpia y quien te sustenta. Que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Queremos recordarles que todos los jueves estaremos profundizando más de las prédicas en nuestro estudio bíblico y también
el último miércoles de cada mes en nuestro grupo de Mujeres Airo. Si aún no formas parte de nuestros grupos, escribinos al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestra próxima prédica.